Buenos días. Hoy corresponde a la unidad temática 2 que he denominado Enfoque y Métodos Cualitativos. La investigación cualitativa busca básicamente comprender los fenómenos y transformar la realidad. Desde este punto de vista, son dos los enfoques característicos de la investigación cualitativa. El enfoque interpretativo, que se plantea justamente comprender la realidad, y el enfoque sociocrítico, también llamado teoría crítica, que busca transformar la realidad. Desde esta perspectiva, el interpretativismo nos lleva a insistir en el concepto de comprensión en profundidad, más allá de la mera descripción e interpretación, poniendo de relieve el protagonismo que quieren los principales protagonistas del fenómeno que se está abordando. Desde este punto de vista, entonces, los métodos que corresponden al interpretativismo como enfoque son métodos orientados a la comprensión, principalmente la etnografía, estudios de caso, la teoría fundamentada, la fenomenología, la fenomenografía, estudios biográficos y la etnometodología. Por su parte, dentro del enfoque sociocrítico, los métodos están orientados más que todo al cambio de la valoración, tales como la investigación-acción y la investigación evaluativa. No obstante, hay algunos estudios etnográficos que podrían clasificarse dentro de lo que se llamaría la etnografía crítica. El enfoque interpretativo también es llamado fenomenológico o hermenéutico. No obstante, yo prefiero llamarlo interpretativo porque la denominación fenomenológica o hermenéutica pudiera confundirse con los métodos. Y digamos que como ya lo había dicho, su idea es comprender la vida social a partir del análisis de los significados que el hombre imprime a sus acciones. Sus principales representantes son Dilthey y Weber. Para el interpretativismo, solo el actor sabe lo que hace, por qué lo hace, cuándo y dónde comienza y termina su acción. Esto generalmente el investigador no lo puede experimentar, si acaso parcialmente los motivos e intereses de los otros. Para comprender los enfoques y sus diferencias hay tres dimensiones clásicas, en realidad son cinco, pero vamos a tratar solamente tres. Una que tiene que ver cómo concibe el enfoque la realidad que investiga, otra que tiene que ver cómo es la relación del investigador con esa realidad y finalmente cuál es la vía que sigue para acercarse a esa realidad. Esas tres dimensiones se denominan en ese mismo orden dimensión ontológica, epistemológica y metodológica. De acuerdo a Galeano 2008, la regla de oro de la investigación es abordar el conocimiento de la realidad social a partir de sus propios parámetros, los individuos, sus hogares, sus grupos de referencia, sus comunidades y las relaciones que tejen con sus realidades concretas y específicas. En el contexto de la mentalidad cuantitativa, lo que hizo posible el conocimiento científico de la realidad fue la decisión de acceder casi de manera exclusiva a los aspectos materiales y medibles que percibimos con los sentidos. El problema estriba en ignorar que tal decisión impone límites y serias restricciones a la capacidad de conocer la realidad en su totalidad, especialmente la dimensión subjetiva, que es el motor del comportamiento humano. Aunque la realidad, por decirlo menos, es la unidad del objetivo y lo subjetivo, en las ciencias naturales y en las ciencias sociales de manera tradicional se ha dado preeminencia a los objetivos. Entonces, de esta manera se logra un conocimiento parcial y muy frecuentemente distorsionado de la realidad social. La investigación cualitativa ha surgido entonces como un interés por conocer la realidad social precisamente desde esa dimensión subjetiva. Su interés entonces es captar la realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto.
El investigador induce las propiedades del problema estudiado a partir de la forma como orientan e interpretan su mundo los individuos que se desenvuelven en la realidad que se examina. Para eso, los investigadores cualitativos tienen que desarrollar una comunicación directa, permanente con los sujetos investigados, porque su interés implica, de hecho, comprender el conocimiento que ellos tienen de su situación y de sus condiciones de vida. Desde el paradigma interpretativo, entonces, la realidad se construye socialmente, es histórica y cambia constantemente. Ontológicamente hablando, se acepta que existen múltiples realidades o múltiples verdades basadas en la propia construcción de la realidad. La realidad se construye socialmente y por tanto cambia constantemente. Las poblaciones estudiadas son sujetos y no objetos de conocimiento. Se da prelación a lo específico, lo diferente, lo único y no lo generalizable. Por lo tanto, los alcances de los resultados no son generalizables, sino que corresponden a la situación particular que se está estudiando. Si las corrientes interpretativas puede caracterizarse de forma general por una conciencia hermenéutica que captura las experiencias vividas por los participantes, la teoría crítica o el enfoque sociocrítico se caracteriza por su conciencia crítica, que denuncia que las experiencias vividas están distorsionadas por una falsa conciencia e ideología. Bajo este supuesto, el sociocrítico trata de detectar y desenmascarar creencias y prácticas que limitan la libertad humana, la justicia y la democracia. El sociocrítico tiene diferentes orígenes, pero sus principales pensadores fueron alemanes que caracterizaron el pensamiento crítico con una base marxista, completado y modificado con aportaciones del psicoanálisis y la fenomenología. En la corriente o enfoque sociocrítico, teoría crítica, también se pueden ubicar el feminismo y el posmodernismo. La ontología o la concepción de realidad de la teoría crítica o enfoque sociocrítico es que la realidad se encuentra virtualmente perfilada por valores sociales, políticos, culturales, económicos, étnicos y de género, que han ido cristalizándose a lo largo del tiempo. En cuanto a su dimensión epistemológica o cómo concibe la relación sujeto-objeto, es interactiva, subjetivista y está mediada por los valores del investigador. Y la dimensión metodológica es dialógica, dialéctica y participativa. Obviamente, de acuerdo a lo que hemos hablado, cada enfoque determina el tipo de métodos, porque como dijimos, el interpretativismo lo que pretende es comprender, mientras que el enfoque sociocrítico pretende transformar. Les había dejado de tarea unas láminas donde estaban los principales métodos cualitativos, tanto desde el enfoque interpretativo como desde el enfoque sociocrítico. Así que para no alargar mucho vamos a decir, esta postura mía, yo voy a decir solamente algunas características de cada método, sobre todo los principales, tanto del enfoque interpretativista como del sociocrítico. Los métodos que se ubican principalmente en el enfoque interpretativo que ya habíamos señalado, tenemos entonces la hermenéutica, que busca descubrir y develar los significados de todas las acciones humanas. En cambio, la fenomenología busca describir los fenómenos tal y como se manifiestan a la conciencia de las personas. Por su parte, la etnografía intenta describir a un grupo social en profundidad, en su ámbito natural, así como comprenderlo desde el punto de vista de quienes están implicados en este. La historia de vida, por su parte, reconstruye la historia a partir del relato de lo vivido. La fuente de las historias de vida son los testimonios y los relatos. Algunos, el método típico del enfoque sociocrítico sería la investigación-acción, que busca el mejoramiento de las prácticas para lograr cambios sociales a favor de grupos desfavorecidos. No obstante, para otros, la investigación evaluativa también se puede considerar parte de este enfoque, igual como un estudio de caso. La investigación evaluativa tiene como propósito medir los efectos de un programa
para compararlo con las metas que se propuso lograr, a fin de tomar decisiones para su mejoramiento. Voy a dejar otro cuadro muy parecido al de la semana pasada, donde pueden haber entonces aspectos que caracterizan los diferentes métodos cualitativos. Antes de dejarle la posibilidad de participación, quisiera hacer una pregunta. Si quisiéramos analizar la pedagogía militar que utilizan los docentes de la maestría en pedagogía militar que ustedes están cursando, ¿cuál creen que sería el método más adecuado para su investigación? Obviamente desde el punto de vista cualitativo. ¿Y por qué?